Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 12ª semana de sesión de clases, ¿no? Correspondiente al curso de razonamiento verbal. Bueno, el tema del día de hoy, vamos a terminar pues hacer todos los ejercicios que corresponden al sistema sémicos, o sea, del significado. Ahí hemos hecho términos excluidos, series verbales, analogía, hemos hecho oraciones incompletas, pues hoy nos toca hacer inclusión e implicancia. Entonces, vamos a hacer estos dos temas juntos, ¿no? Para que ustedes ya puedan tener noción en qué consiste el sistema sémico. Entonces, a ver, iniciemos con inclusión e implicancia. Entonces, jóvenes, ustedes bien tienen que darse cuenta que cuando hablamos de semas estamos hablando de significados y término excluido, ¿no? Igual que series verbales, al igual que analogías, tienen que cumplir serios requisitos en el significado, pues para poder responder la palabra correcta. Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta ese criterio, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer en términos, en todo caso, incluidos? Y también en lo que es inclusión e implicancia, disculpen, ya inclusión e implicancia, pues vamos a hacer en primer lugar en qué consiste la inclusión. Entonces, veamos. En primer lugar, ¿para qué nos sirve, profesor, aprender inclusión para quinto grado de educación secundaria? Bueno, en primer lugar, inclusión jóvenes nos ayuda pues a desarrollar la capacidad de reconocer los conceptos necesarios para definir una palabra. Entonces, es conocer, ¿no? Conceptos que nos van a ayudar a definir una palabra. Otro objetivo que vamos a tener en inclusión es pues identificar términos que se encuentran inmersos en las acepciones de otras palabras. O sea, van a haber términos que van a estar incluidos dentro de otras acepciones, de otras definiciones. Entonces va a haber términos que sí o sí van a eh, necesitar de otro término. Por ejemplo, jóvenes, a ver, yo les puedo dar la palabra visión, ¿no? Entonces, profesor, entonces, visión, en todo caso, ¿no? Debe incluir el término ver, ¿ya? Porque visión es la acción y efecto de ver. Entonces, ver necesariamente debe estar incluido en la definición visión. Ahí está. Entonces, a eso, jóvenes, llamamos, ¿no? Inclusión. Ahora, nociones previas, jóvenes. Algunas nociones previas que debemos conocer. En muchas ocasiones, ya, no solamente pasa en los que están cursando el primero o segundo grado de educación secundaria, sino también pasa, pues, ¿no? A los chicos de quinto, ¿no? Hasta ustedes, no pueden notar la diferencia o pueden confundir dos términos. ¿Y cuáles son, profesor, esos dos términos que nos podemos soler o nos podemos confundir? Nos podemos soler a confundir. Son pues el concepto y definición, ¿ya? Sin embargo, jóvenes, tal concepto y definición no son sinónimos que explican, ¿no? Como se explican, ¿ya? Entonces, concepto y definición van a ser cosas totalmente diferentes. Entonces, para poder aprender el término de inclusión, el tema de inclusión, deben aprender pues a diferenciar entre concepto y definición. Vayamos. ¿Qué será un concepto? Jóvenes, el concepto es la idea o representación mental de un aspecto de la realidad. O sea, profesor, cuando hablamos de concepto va a ser la imagen mental, ¿no? Esa imagen que vamos a tener en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Por ejemplo, yo te digo casa, ¿no? Inmediatamente vas a tener una imagen mental de una casa. Igual, árbol, ¿no? Sería árbol. Ahí está. Esto vendría a ser, pues, la imagen, en todo caso, mental, ¿no? Ahí está. Profesor, si yo tengo tijera, igual es la representación mental de un aspecto de la realidad. Entonces, profesor, representación mental, concepto, tijera. Ahí está. Todo representación mental va a ser concepto. Y que en todo caso, ¿qué vendría a ser definición, profesor? Ahora,
Definición, jóvenes, es una proposición mediante el cual se trata de exponer de manera universal y con precisión, ¿no?, las características esenciales de un fenómeno, ser u objeto, podemos definirlo así, ¿no? Entonces, profesor, entonces vamos a decir que la definición es una proposición mediante el cual trata de exponer de manera universal y precisa, ¿ya?, a un fenómeno, ser u objeto. Por ejemplo, tenemos árbol, ¿no? Entonces ya no va a ser la imagen mental, sino que va a ser una proposición, en la cual, ¿qué vamos a hacer? Exponer de manera universal y con precisión, ¿ya? Entonces, planta perenne de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Entonces, árbol, esa es su definición. Entonces, te doy concepto de árbol, no me dibujas pues un árbol, pero te doy definición. Tú vas a decir planta perenne de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Entonces, ahí está. Igual con la palabra tijera, instrumento compuesto de dos hojas de acero a manera de cuchilla de un solo filo, por lo común con un ojo para meter los dedos. Ahí está. Entonces, profesor, a eso, ¿no?, definimos tijera, instrumento compuesto de dos hojas de acero. Y concepto es la imagen, solamente la imagen que nosotros tenemos de tijera, ¿no? Ahí está. A ver, ya más o menos hemos aprendido, jóvenes, la diferencia entre concepto y definición, que son nociones previas, pues, para poder aprender sobre inclusión e implicancia. ¿Ya? Entonces, concepto y definición. Ahora, etimología. La palabra inclusión viene del latín inclusio, que significa, ¿no?, acción y efecto de poner algo adentro. Integrar o poner, inclusio. Y también viene, ¿no?, el onis, inclusión, que significa acción y efecto de poner algo adentro. Entonces, acción de poner algo. Entonces, profesor, ¿no? Etimología, pues la palabra inclusión viene del latín inclusio y onis, ya que significa acción y efecto de poner algo dentro. Entonces, ¿cómo definamos? ¿Cómo vamos a definir, ¿no?, el inclusión? Jóvenes, inclusión, en todo caso, la inclusión es un ejercicio mediante el cual se busca definir con los términos necesarios una palabra. Ojo, vuelvo a repetir. Inclusión es un ejercicio en el cual busca definir. ¿Qué vamos a definir? Con los términos necesarios una palabra. Ahí está. Entonces, no. Ahora, una definición debe comenzar por el rasgo más general, hiperónimo o próximo, y terminar con una diferencia específica, hipónimo, que distinga el concepto que va a definir el resto de la clase. Nosotros ya conocemos pues que es hiperónimo y que es hipónimo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, siempre, no toda definición va a empezar con lo general y luego va a ir con lo específico. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Para definir un término de manera coherente, jóvenes, debemos considerar tres niveles básicos: género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos de significados. Vuelvo a repetir: género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos que van a tener de significado. Entonces, ¿no? Así, jóvenes, el término silla, por ejemplo, hace referencia al concepto mueble. Ahí está, silla hace referencia al concepto mueble. Eso es género próximo. ¿Ya, jóvenes? La silla hace referencia al concepto mueble, ese es género próximo. Ahora, ¿qué sirve? Para sentarse. Entonces, esa es diferencia específica, la diferencia que le hace, no, cualidades y características diferentes al resto. Por ejemplo, una mesa. Una mesa, profesor, servirá pues para poder poner muchas cosas. Entonces, silla para sentarse. Esa es diferencia específica. Ahora, que posee cuatro patas, es para una sola persona. ¿Qué más podemos decir? Tiene espaldar, no tiene brazos, las cuales son
rasgos mínimos de significados, ¿no? Estos rasgos mínimos de significados hacen pues diferenciar con el resto. Entonces, jóvenes, estas simples distinciones, ¿no?, nos permitirán establecer la diferencia con otros conceptos similares. Por ejemplo, sofá, sillón o banca, que también comparten significados comunes, sobre todo en los primeros dos niveles, que es concepto de mueble y que sirve para sentarse. Pero las diferencias específicas son muy diferentes. Un sofá, un sillón y una banca que una silla. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ir a formas de pregunta. Las preguntas de inclusión generalmente se presentan bajo las siguientes formas, jóvenes. Primera forma. El concepto, ¿no?, A incluye al concepto B. El concepto A incluye al concepto B. O sea, el concepto A necesita, ¿no?, en su definición al concepto B. Ahí está. Por ejemplo, el concepto cerveza incluye al concepto bebida. O sea, para definir cerveza necesita, ¿no?, definir bebida. ¿Ya, jóvenes? Interpretación. Interpretación. El concepto cerveza necesita en su definición al concepto bebida. En efecto, jóvenes, definir el concepto cerveza siempre necesitarás hacer alusión al concepto bebida, ¿ya? Así te darás cuenta que de cerveza es una bebida alcohólica, hecha con granos germinados de cebada u otros cereales, fermentados en agua y ¿qué más? Aromatizados en lúpulo. Ahí está la cerveza. Entonces, profesor, para poder hablar necesariamente de la cerveza, tengo que hablar de bebida. ¿Por qué? Porque la cerveza es una bebida alcohólica. Ahí está. Estoy incluyendo la palabra bebida. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, ¿no?, segunda forma. El concepto A está incluido en el concepto B. O sea, A es necesario para definir el concepto B. Ahí está. Entonces, profesor, acá ya no necesitamos a B para definir a A, sino necesitamos a A para definir a B. Entonces, profesor, en la primera forma necesitábamos hablar de bebida para poder hablar de cerveza, ya que cerveza es una bebida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. Ejemplo, el concepto felino está incluido en el concepto puma. Entonces, el concepto felino, jóvenes, es necesario para definir el concepto puma. En efecto, al definir, jóvenes, el concepto puma, siempre necesitarás hacer alusión al concepto felino. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando definas puma. ¿Qué es un puma? Es un felino. Ahí está. Americano de unos 180 centímetros de longitud. ¿Qué más? De color rojizo, podemos decir. O leonado uniforme, que vive en serranías o también puede vivir en las alturas. Entonces, profesor, bebida es lo general, cerveza es lo específico. Ahora, felino va a ser lo general y puma va a ser lo específico. Entonces, profesor, ahí está todo lo contrario de la primera forma. Entonces, cuando te dice, jóvenes, A necesita en su definición al concepto B, ya, entonces vamos a definir, ¿no?, al concepto A. Si dice A es necesario para definir al concepto B, vamos a definir al concepto B. Entonces más adelante les voy a explicar eso, ¿ya? Tercera forma, dice, ¿no? El concepto A y B, ¿qué son? Son complementarios. Dice, ahí está. El concepto A y B son complementarios. Para definir A se necesita AB y viceversa. ¿Ya? Entonces, profesor, A es necesario para definir B y viceversa. Por ejemplo, los conceptos bit y uva son complementarios. ¿Ya? ¿Por qué son complementarios, profesor? Aquí les explico. El concepto bit es necesario para definir uva y viceversa. Uva es necesario para definir bit. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes buscan en su diccionario y buscan la palabra bit, a la cual bit le va a decir planta cuyo fruto es la uva. Y buscan uva.
le van a definir a la uva como fruto de ¿qué? De la vid. Ahí está. Entonces, profesor, ambos son complementos. Vid, ¿qué es? Es planta cuyo fruto es la uva. ¿Y qué es la uva? Fruto de la vid. ¿Se complementan o no? Sí, profesor. Ahí se está complementando. Como por ejemplo, prosa verso, eslabón cadena, vida o muerte. ¿Qué más? Pera y peral, bandera y asta, hijo y padre, limón, limonero, etcétera, ¿no? Que son conceptos complementarios, ¿ya, jóvenes? Entonces hay que tener también, ¿no? Esa idea. ¿Qué más tenemos? Cuarta forma, ¿ya? El concepto A está incluido el concepto B, al concepto B. A incluye al concepto B. Ahí está. ¿Cómo es esto? El concepto A está incluido al concepto B. Ejemplo, el concepto sandía está incluido al concepto fruta. ¿Cómo es eso? El concepto sandía necesita en su definición al concepto fruta. En efecto, jóvenes, en el diccionario define dicho término del modo siguiente. Sandía, fruta, ahí está, redonda y de gran tamaño que tiene una corteza verde, muy dura y de carne roja y llena de pepitas negras. Es comestible y su pulpa es muy dulce y jugosa. Ahí está. Entonces, necesariamente para hablar de sandía tenemos que hablar de fruta. Ya, jóvenes, ahí está. ¿Por qué? Porque la sandía es una fruta. Ahora, datos importantes. Esto sí no debes olvidar, jóvenes, del dato importante. Ahí está, ¿no? Del dato importante. Ahora, si un ejercicio aparece en la expresión el concepto A incluye al concepto B, o sea, A incluye al concepto B, entonces definiremos al primer término. Ojo, jóvenes, si ustedes en una pregunta de examen de admisión vean así, A incluye al concepto B, entonces vamos a definir ¿qué? El primer término, o sea, a, ¿ya? Ahora, si en el ejercicio aparece la expresión el concepto A está incluido, dice, está incluido en el concepto B, entonces vamos a definir el segundo término. Ahí está. Si aparece la palabra A incluye el concepto B, definimos el primero. Si dice A está incluido, cuando encontremos la palabra está incluido, vamos a definir el segundo término. Ahí está. Vamos a definir, profesor, el segundo término. Y si en un ejercicio aparece la expresión el concepto A está incluido en el concepto B, entonces definiremos, disculpen, el primer término. Se encuentra ¿no? la palabra en, ya, el concepto A está incluido en concepto B. Cuando encuentren la palabra en, ¿no? También vamos a definir el primer término. Si en un ejercicio aparece la expresión los conceptos A y B son complementarios, vamos a definir qué cosa, ambos términos. ¿Ya, jóvenes? Estos criterios tienen que tener muy en cuenta, ya que ustedes están en quinto grado de secundaria, ¿no? Y estos criterios son básicos, pues, para poder responder preguntas, exámenes de admisión. Ahora, criterios de inclusión. El género está incluido, ¿no? En la especie, ¿ya? Entonces, profesor, está incluido en el concepto de en la especie. Y no al revés. Por ejemplo, deporte es un género. Está incluido en una especie, que es fútbol. Entonces, para hablar de fútbol, tengo que hablar primero de el género. El fútbol es un deporte. Ahí está. Entonces, sí o sí, estoy incluyendo a la palabra deporte. Ahora, el especie incluye al género y no al revés. Por ejemplo, toda especie incluye el concepto de género y no viceversa. Zapato incluye a calzado, porque el zapato ¿qué es? Es un calzado. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Ahora, el concepto de elemento está incluido en el conjunto y no viceversa. Por ejemplo, perro está incluido en jauría. ¿Ya, jóvenes? Y no jauría está incluido en el perro, pues. Ahora, el concepto que es todo está incluido en la parte y no viceversa. Por ejemplo, ¿no? El concepto planta, que es el todo, está incluido en el concepto raíz. Porque raíz, ¿no? Va a tener, pues es una parte de qué? De una planta. Entonces son los criterios que nosotros debemos utilizar. ¿Ya?
Entonces son los criterios que nosotros debemos utilizar. Ahora, vayámonos a implicancia. ¿Qué es implicancia, profesor? ¿Y cuáles son los objetivos que debemos tener en implicancia? Uno, jóvenes, reconocer el rasgo común en un grupo de conceptos. Dos, identificar la palabra que se conceptúa y las que forman parte del concepto de otra. Y tres, discriminar el alcance de la generalidad de un campo semántico de otro. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a esa es implicancia. Etimología. La palabra implicancia, jóvenes, proviene pues del latín implicare, que significa envolver en pliegues, ¿no? Y también, ¿no?, puede comprometer a alguien en algún asunto. Ahí está, la palabra implicancia proviene del latín implicare y significa envolver en pliegues y comprometer a alguien en algún asunto. Definición. Los ejercicios jóvenes, ¿no?, de implicancia consiste pues en identificar el término que debe definirse o el término común que se menciona en el concepto de un grupo de palabras. ¿Ya? Por ejemplo, no entiendo, profesor. Por ejemplo, tengo matemática, que es ciencia que estudia los números. Tengo biología, que es ciencia que estudia a los seres vivos. Tengo astronomía, que es ciencia que trata de los astros. Numismática, que es ciencia que estudia las monedas y medallas. Y profesor, tenemos la palabra ciencia, que es el término implicado. Pues estamos diciendo que el implicancia son ejercicios, ¿ya?, que consisten en identificar el término que debe definirse o el término común que se menciona en el concepto de un grupo de palabras. Entonces, profesor, esto es un grupo de palabras y todo ese grupo de palabras mencionan pues ciencia, ciencia, ciencia y ciencia. Entonces, profesor, ciencia es el término implicado, ¿ya? Entonces, ahí está. Formas de pregunta. Primera forma. ¿Qué término está implicado en el resto de palabras? Entonces, profesor, ¿qué término está implicado en el resto de palabras? La expresión está implicado, jóvenes, se refiere a la palabra que menciona en el concepto de los demás. Igualito que el resto. Vamos a encontrar alternativas, ¿no?, donde una palabra va a generalizar al resto. Por ejemplo, tenemos panal, que es conjunto de celdillas de las abejas. Apicultura, que es técnica de criar abejas. Apifobia, que es miedo a las abejas. ¿Qué más tenemos? Tenemos abeja, que en todo caso abeja sería pues el término implicado. ¿Qué término está implicado en el resto de palabras? Panal es un conjunto de celdillas de las abejas. Apicultura, técnica de criar abejas. Apifobia, miedo a las abejas. Entonces, abeja es el término implicado. Entonces, debemos buscar una palabra, jóvenes, que se mencione en el concepto de cada alternativa. Y eso es abeja, el término implicado. ¿Ya? Y la segunda, también tenemos miel, por ejemplo, sustancia dulce que produce las abejas. Entonces, profesor, abeja está implicado, ¿no?, en el panal, en la apicultura, en la apifobia y en la miel. Segunda forma. ¿Qué término implica el resto de las palabras? Entonces, profesor, la expresión implica. Ahora, ojo, acá está diciendo la expresión implica. No estoy diciendo qué término está implicado. Diferencia. Está implicado con implica. Entonces, profesor, cuando dice implica, ¿no? Expresión implica se refiere a la palabra que debe definirse o conceptuarse con el demás que aparecen en las alternativas. Por ejemplo, ¿qué término implica al resto? Por ejemplo, ¿no?, separada, tierra, extensión, continente, océanos. Entonces, profesor, ¿qué término implicará al resto? Son continentes. ¿Por qué, profesor? El término que debe definirse con el resto de las palabras es continente, pues este vocablo, jóvenes, refiere a la gran extensión de tierra separada por océanos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. ¿Por qué continente? Porque es una extensión, ahí está. ¿De qué? De tierra. ¿Separado por qué? Por océanos. Ahí está. Ese es continente. Entonces, implica. Términos de solución. Interpretar la forma de pregunta, jóvenes.
definir las palabras de las alternativas y de las alternativas escoger la palabra común al resto. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿no? Eso sería, jóvenes, todo de inclusión e implicancia. Nos vemos pues en la plataforma Zoom con algunos ejercicios tipo examen de admisión para que ustedes lo puedan resolver. Que tengan un buen día y nos vemos más rato.